rápidamente al tema. Hoy recuérdense que tenemos la cena del Señor. También está dispuesta la mesa para que nos acerquemos a comer de ella. Esta mesa no es solamente para que la veamos, sino es para que nosotros la disfrutemos también. Esta mesa, hermano, ha tenido un precio incalculable. El precio de la sangre de Jesús para que nosotros nos acercáramos. Recuérdese, hermano, que nosotros estábamos alejados de los pactos y alejados de las promesas. Estábamos lejos. Y Él nos hizo cercanos por medio de su sangre. Él nos acercó, hermano, al Padre. Por eso es que dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Aleluya. O sea que ese camino se abrió, hermano, para que nosotros entremos por Él, para que nosotros lleguemos a su misma presencia, para que nosotros ya no seamos extraños. Recuérdese, usted no es un extraño más, hermano. Usted no es un extraño. Tal vez para el mundo usted sí sea extraño. El mundo lo ve a usted como raro, ¿verdad? No sé si sus compañeros de trabajo lo ven raro, hermano. Pero hasta, mire, cosa más tremenda, porque aún hasta los mismos cristianos lo ven raro a usted. ¿Verdad que sí? Lo ven raro y dice, y este no se ríe, ¿verdad? Y este no hace chistes de Jesús. Porque hay gente, hermano, que hasta chistes de las cosas santas hace y no les importa. No les importa. Yo la vez pasada vi una revista cristiana, para que no sea mal pensadote. Y en esa revista había un chiste, hermano. Bueno, varían varios chistes que me causaron, tal vez algunos cristianos sí se ríen de eso, pero yo no. Y es un chiste que se hizo muy popular, hermano, y a veces hasta lo sacan así en caricaturas, en donde está Moisés de chiquito. No sé si usted lo ha visto. Y está él y no se quiere bañar, y entonces abre el mar, abre la bañera para que el agua no lo moje. Algo así estaba ahí. No me gustó. Bueno, tal vez a algunos sí les causará gracia, pero eso tiene un significado impresionante para nuestra vida, hermano. Y yo creo que esas son cosas santas que nosotros debemos de entrar con pies descalzos. Amén. Es un lugar en donde nosotros no podemos entrar como entrar a nuestra casa, hablar de eso como se habla de cualquier otra cosa, de quién va a jugar hoy en la tarde, de que quién va a ir al estadio, de que vamos a hacer esto, de que vamos a hacer un picnic. Hermano, no se puede mezclar una cosa con la otra. Y entonces, y eso es lo que muchas veces el mundo no entiende, nosotros hacemos y tratamos de hacer esa separación, y entonces el mundo nos ve raro y nos dice: y estos locos, aleluyas, panderetas, esos les falta un tornillo, estos son esos que se tiran abajo de las bancas, esos son los que solo empiezan a tocar el piano y se ponen como locos a brincar. Algo les pasó. Sí, hermano, definitivamente Dios nos hizo cercanos. Dios nos acercó a su corazón. Dios nos acercó a su mismo trono, a su misma casa, y nos hizo hijos. Y si hijos, herederos de las promesas. ¿Por medio de qué? De su sangre bendita. Aleluya. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Muy bien, estamos ahí con la presentación, la genética de los redimidos. Ese es el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de genética, hermano, y por eso quiero enseñarle la presentación, porque tengo una definición ahí y quiero que usted la vea. Y esta definición es precisamente
una de las cosas que muchas veces uno desconoce, porque no sabe. Ya está, hijo, gracias. No está, digamos, compenetrado en eso, y a veces cuando yo hablo de estas cosas no es definitivamente, hermano, porque yo domine el tema. No, es simplemente porque a mí me gusta investigar. Y me gusta leer y me gusta curiosear por ahí qué es lo que están diciendo los científicos, qué es lo que dicen digamos, la gente que estudia psicología, que estudia ciencia, que estudia antropología y todo eso. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es confrontar la información que recibo con lo que dice la palabra de Dios. Porque todo, al final de cuentas, hermano, coincide definitivamente con lo que dice la palabra. En la palabra está escrito prácticamente todo lo que sucede sobre la tierra. Lo único es que no nos damos cuenta. Dice uno de los salmos, creo que es el Salmo 139, si no estoy mal, que dice que el Señor fue entretejido en las profundidades de la tierra, y que en su libro estaban escritas todas las cosas. Todos los días que el Señor le había dado estaban escritos en su libro. Entonces, y ese es el libro que nosotros tenemos, y contra eso es que nosotros tenemos que confrontar toda la información que recibimos. Entonces, quiero leerle esta definición que tiene usted ahí en la pantalla. La genética viene del término gen, que proviene de la palabra griega genos, y que significa raza. Oiga, significa raza y significa también generación. Entonces, perdone que me detenga ahí, pero a mí me llamó muchísimo la atención, y por eso le puse toda la definición. Porque dice que en el postrer tiempo, Mateo capítulo 24, dice que se levantará reino contra reino, dice. Habrá rumores de guerras y etcétera, etcétera, nación contra nación. Pero cuando habla de naciones, habla de etnias, habla de razas. Y entonces, cuando está hablando de razas, está hablando de genética, porque cada raza se desprende de una genética. Hay una raza, digamos, que puede ser una raza. Bueno, al final de cuentas, todas las razas, creo yo, en la tierra están mezcladas, estamos mezclados. Creo que una de las palabras que definieron a los conquistadores cuando vinieron a esta tierra, América, fue la palabra mestizo, que es prácticamente una mezcla, una derivación de varias razas. Y entonces esto es impresionante, hermano, porque cuando habla de que va a haber una batalla entre razas y razas, a mí lo que se me pone es de que va a haber una batalla entre una raza que es pura y entre una raza que es mezclada. Y entonces el problema ahí se nos complica a nosotros, hermano, porque nosotros venimos de una raza mezclada. Venimos de una raza mezclada, ¿verdad? Do you understand me? Okay. Sí, porque sí, hermano, porque mire, porque el asunto es que uno parece que es de un lado y resulta que es de otro, ¿verdad? A uno lo confunden. La vez pasada íbamos con mi esposa a un lugar, y entonces una señorita nos estaba ahí atendiendo y nos dijo, fíjense, nos dijo que a mí me confunden mucho que yo soy de cierto país, ¿no? Y yo le dije, pero si pinta y parada de ese país, dije yo. Pero no, yo soy de otro lado, de Sudamérica, me dijo. Y entonces la vi, yo dije, no, la verdad no parece de ahí. No parece. ¿Por qué? Porque su fisonomía era distinta. Y entonces posiblemente sus orígenes eran diferentes, pero era una mezcla distinta que se metió dentro de esa cultura.
Entonces nosotros, hermano, tenemos en nuestra genética una constitución que nos hace ser de cierta manera, pero que al final de cuentas está mezclada. Y entonces cuando nos metemos dentro de la comunidad de las razas mezcladas, parecemos que somos de los mismos. No sé si me doy a entender. Parece que somos de los mismos, pero al final de cuentas lo que va a determinar de dónde somos es nuestro ADN. Y no le estoy hablando de una genética física, le estoy hablando de una genética espiritual. Porque la lucha entre razas y razas va a ser una lucha genética. Porque hermano, porque mire, uno lo ha enfocado como que se van a pelear los negritos con los blanquitos. Y nosotros lo hemos visto. Ahorita precisamente hay un tremendo lío por eso, hermano. Yo no sé si usted está al tanto de las noticias, pero usted lo va a poder ver si usted va al estadio. Espero que no, pero si usted va al estadio y tocan el himno nacional, ahí hay una batalla racista. Yo no sé si usted está en autos, hermano. Hay una batalla racista. Hay unos que se quedan de pie por respeto y hay otros que se arrodillan en protesta. Y entonces muchos dicen, eso es correcto, eso yo lo haría también. Y otros dicen, no, eso no se debe hacer porque es una falta de respeto etcétera, hermano. El punto es, y yo no estoy en un bando de otro, pero hay una batalla genética, hay una batalla de razas, hay una discriminación de unos hacia los otros y de los otros hacia los unos. Aleluya. Entonces, mire, pues, vea por dónde vamos, porque si no, no vamos a avanzar con esto, hermano. Es el campo de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo la herencia biológica, qué interesante eso, hermano, es transmitida, ahí viene la cosa, de una generación a la siguiente, y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos procesos. Entonces, esa es la genética. Entonces, lo que está haciendo la ciencia es que está descubriendo el agua tibia. Está descubriendo lo que la Biblia ha dicho y ha gritado por miles de años, hermano. Está diciendo que hay herencias que se trasladan de una generación a otra. Y que esas herencias al final de cuentas van a afectar al receptor. Y al final de cuentas nosotros somos los receptores. Usted es el receptor, hermano, perdóneme. Usted es el receptor. Toda la genética que venía ahí acumulada viene y desemboca en su río. El hermano me comentaba, a él échele la culpa. Yo siempre le echo la culpa a alguien aquí en la iglesia, ¿verdad? El pasado fue el hermano Víctor, ahora, hermano. Que hay un río allá bien chuco, allá en Guate, ¿verdad? Uno más chuco. Y llega al lago. Un lago bien bonito, hermano. Nosotros íbamos a comer mojarras a ese lago. Ahí ponían la mojarra, hermano. 2 vueltas le daban y bien fritas. Y uno pasaba, se sentía el olor, hermano. Ahí se la servían a uno con una ensaladita, limón y chile bastante, hermano. Pero ahora está echado a perder. Eso está echado a perder. ¿Por qué? Porque viene un río acumulando la basura, saber ni desde dónde viene, hermano, y entonces viene arrastrando todo eso. No hay tiempo de que se recicle, y cuando desemboca en el lago, lo que pasa es que lo contamina por toda la suciedad que trae. Ahora discúlpeme algo, hermano, que le ponga este ejemplo, pero yo me meto también en esto. Nosotros somos el receptor
de un río que viene corriendo, que es un río de genes, es un río de genética, que viene atravesando por valles, por montañas, por un montón de lugares, hermano, y entonces de repente aparece y se mete dentro del agua cristalina que usted traía cuando era pequeñito. Ahí se mete el agua, ahí se meten los genes, y entonces se empiezan a surgir un montón de cosas horrorosas. Y ahora se da cuenta de que el niño ya a los 8, 10, 12 años empieza a tener las mismas actitudes que tuvo su padre, que tuvo su abuelo, las mismas consecuencias. Estábamos hablando con una hermana hace algún tiempo y me decía: hermano, yo necesito romper en mi vida algo que está sucediendo, y es que todos en mi familia nos hemos casado a los 18 años, dice. Y a mi hijo tiene 18 años y no quiero que se case. Era su hija, y ya no quiero que se case porque no nos ha ido bien. De veras, le digo, sí. La bisabuela a los 18 quedó embarazada. La abuela a los 18 años tuvo su bebé. Mi mamá a los 18 me tuvo a mí. Y yo, y se imagina, a los 18 conseguí este panzón. No estaba ahí su marido, pero eso de yo le echo siempre salsa a los tacos, hermano. Y a los 18, ¿y cómo va la niña? También, dice, ya, la andan rondando por ahí. Y parece que a los 18. Entonces tenemos que romper eso, decía ella. Y hermano, yo me pongo a pensar qué cosas nosotros traemos en nuestros genes que debemos romper, que debemos arrancar. Ese río, discúlpeme, hermano, yo sé que usted viene de una familia de abolengo. Pero ese río Chuco, hermano, se metió dentro de sus aguas cristalinas. Hay que limpiarlo, hay que sanarlo. Amén. Aleluya. Amén. Por eso nosotros allá a Guate enviamos una delegación para que limpiara el lago. Ya lo habíamos contratado con agua salada. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Porque ellos querían sanar el agua echándole agua salada. Y decían: oh, este es un compuesto impresionante. Va a dejar el agua cristalina, limpia va a dejar el agua. Ay, hermano, era agua con sal. Entonces, mire, pues uno tiene cosas en su corazón y en su vida que deben ser sanados, pero que deben de ir a lo profundo y que deben de llevar, oiga esto, un compuesto químico, entre comillas, ¿verdad? Especial. Sí, hermano. No se puede sanar solamente con agüita salada. Tiene que haber un compuesto químico. Debe de haber una fórmula mágica. Aleluya. Perdónenme que use esa palabra, hermano. Me arrepiento en silicio y en ceniza. Mateo capítulo 1, verso 17. De manera que todas las generaciones, mire cómo lo habla la palabra, hermano. Todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿son cuántas? 14 generaciones. Y de David hasta la expatriación a Babilonia, ¿son cuántas? 14 generaciones. Y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo, ¿son cuántas? 14 generaciones. Ahí hay algo que tenemos nosotros que investigar. Porque al final de cuentas nosotros somos el producto de 14 generaciones pasadas.
¿Cuántos conocieron a sus abuelos aquí? Levante su manita, quiero ver si usted conoció a sus 4 abuelos. Solo a 3 conocen. Los que conocieron a sus 4 abuelos, déjenme su manita en alto. Aleluya. Qué lindo. ¿Y cuántos conocieron a sus bisabuelos? A sus 8 bisabuelos. Solo 1. Solo 2. Solo 2. Aleluya. ¿Y a sus tatarabuelos, hermano? 1. Aleluya. Eso es difícil encontrar a alguien que haya conocido a su tatarabuelo, hermano. Que uno tal vez solo lo vio en foto. Y cuando me dijeron, este es tu tatarabuelo, dije, pero, ¿y por qué se llama George Washington? Dije. Ay, Señor. Usted no me cree, hermano. Usted me hace bullying. Mire pues, ahí está el niño con sus 2 padres. Ahí están los 2 padres de este muchachito. Esos padres, cada uno de ellos tuvo sus 2 padres. Sí, por eso le puse ahí la pareja. Aquí está el niño en medio. Aquí están sus 2 padres. Aquí están los papás de ella. Aquí están los papás de él. No se puede hacer de otra manera. No se puede tener 3 padres, ¿verdad? Es lo biológico, obviamente, ¿verdad? Porque sabemos que hay un padre del alma, un padre del espíritu y un padre del cuerpo. Pero en lo biológico, en lo corporal, solamente se pueden tener 2 padres, el papá y la mamá. Luego de eso, en la siguiente generación, estos ya serían los abuelos de este niño, ¿verdad? Los abuelos. Los bisabuelos también tuvieron que tener esa misma relación. 2 y 2. 2 y 2. Los tatarabuelos ya tuvieron que tener 2 y 2, 2 y 2, 2 y 2 y entonces ahí es donde se complica la cosa, hermano. Porque tenemos que contar hasta 14 generaciones. Y aquí entonces el asunto se complica. Porque, vamos a ver si puedo escribir aquí. Si puedo. Aleluya. Entonces, mire pues, estos son los padres. Estos son los abuelos. Estos son los bisabuelos. Este ya es el nivel en donde están los tatarabuelos. Y ya de ahí para arriba ya no sé cómo se les llama, ¿verdad? Hay un hermano que hizo un estudio de eso, no me acuerdo cómo le dijo, pero creo que llegan hasta decabuelos, pentabuelos. Solo cascarabuelos no había ahí, pero ya son, hermanos, generaciones. Y que nosotros tal vez nunca supimos de dónde vinieron. Entonces ya cuando llega al nivel 1, digamos la primera generación, que es lo que está aquí, esta primera generación está constituida por 8,192 personas. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Amén. Son 8,192 personas que hicieron a este niño. Él trae la herencia de 8,192 personas, pero además de eso, lo que le pusieron las 4,096 personas que usted ve aquí, hermano. Más
los hijos que tuvieron, que fueron 2048. Y eso se van reduciendo: 1024, 512, 256, 128. Pura computadora, ¿verdad? ¿Cuántos gigas quiere de memoria? Le dicen a uno, entonces uno va a esa tabla. 64, 32, 16, 8, 4, 2. Y el último. Al final de cuentas, las personas que participaron, óigame esto, hermano, para hacerlo a usted, en 14 generaciones, para hacerlo a usted, fueron 16,383. Aleluya. Cada una poniendo su granito de arena, hermano. Y al final de cuentas, ahí viene usted, hermano. Por eso es que usted se mira en el espejo y dice: wow, soy pero tremendo. Aleluya. Pero esa es la conjunción, hermano, de toda esta gente. Entonces, esa es una multitud. ¿En dónde metemos 16,000 personas, hermano? Lo que duró esto fueron 560 años. Si tomamos en cuenta que cada generación son 40 años. Porque hay generaciones que se cuentan de 70 años, pero en el caso de la biología, ellos cuentan una generación como generaciones de 40 o de 50 años, los más optimistas. Entonces son 40 años. Por todo este tiempo dan 560 años. O sea que usted es el producto del trabajo de 560 años. A usted lo venían trabajando desde hace 560 años. Venían poniéndole cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero ahorita le voy a dar una buena noticia, porque entonces uno se asusta y uno dice: wow, pero si yo soy el descendiente de Moctezuma, dice, ¿verdad? Pero si yo soy el descendiente de Tutankamón, dice uno, ¿verdad? Pero ahorita le voy a decir, hermano, efectivamente, más o menos de qué época es que viene esto. 2017, que es el año en el que estamos viviendo nosotros, menos 560 años nos da una época aproximada de 1457 después de Cristo. Entonces, en esa época, en el año de 1457, sucedieron cosas impresionantes. No vamos a hablar de eso, pero le quiero decir, hermano, que desde el momento en que lo empezaron a usted a trabajar, Dios empezó a levantar una nueva generación. Dios empezó a levantar un avivamiento impresionante, y yo creo que por eso es que se están cumpliendo los tiempos en este año. Se están cumpliendo, se están haciendo. Aún hay gente que se está dedicando a hacer números bien extraños, hermano, pero que les cuadran, hombre. Por ahí apareció un tipo diciendo que el fin del mundo era el 15 de octubre. Imagínense, hermano, solo 14 días nos quedan. Y les cuadran cuando empiezan a hacer sus números. Y dice uno: pero tiene razón de sacar todas estas cosas. Pero, y entonces, ¿cómo haría eso? Mire, el asunto es, hermano, de que este año tiene una numerología impresionante. Se cumplen 70 años de la toma de Jerusalén. Se cumplen también, hermano, las fechas en las cuales le tocaba a Israel su año de jubileo, año de descansar la tierra. Termina en 7. Usted sabe que el número 7 es el número que indica la perfección. Se dio lo del famoso eclipse del 21 de agosto. Se dio, hermano, lo de los huracanes que entraron directamente a los Estados Unidos, pero de una manera impresionante, como no se había dado antes. El huracán más potente registrado en toda la historia se dio, hermano, el huracán Harvey, que llegó casi a categoría 6.
que no existe esa categoría. Ya ellos dicen que eso ya no se puede medir porque es una categoría muy alta. Entonces se han dado muchas cosas. Pero yo lo que veo, hermano, es que este año y en este tiempo Dios está levantando una nueva generación, una nueva raza. Aleluya. Y no estoy hablando de los jóvenes solamente, porque uno dice, ay, estos son la nueva generación. Ay, mi hijito, tú sos la nueva generación. No, hermanos, si nosotros estamos jóvenes, hombre. Sí. Ah, pero ¿por qué se ríe, hermano? Aleluya. Dele gloria a Dios, hombre. Usted míreme y diga, mire, mi pastor con 68 años, ¿y cómo está? Ay, Señor, hermano, es una nueva generación. Es una nueva raza. Gloria a Dios. Es una nueva raza que va a oponerse a la raza mezclada. Gloria a Dios. Amén. Y que va a ser sacada de la podredumbre de esta tierra. Va a ser extirpado prácticamente, hermano. Va a ser sacado como lo fue Noé en medio de una generación perdida. A ti he visto justo, a ti he visto perfecto en tu generación, y por lo tanto, ve, haz un arca. Te voy a salvar a ti y a los tuyos, porque todos son parte de tu generación. Amén. Aleluya. Entonces, desde el año 1400, y usted va a investigar qué sucedió alrededor del año 1400. Alrededor del año 1400 sucedieron cosas tremendas, cosas maravillosas. Una de las cosas que sucedió en el año cabal, mire, en el año 1457, es que había un hombre que se llamaba Juan Gutenberg. ¿Sí se recuerda de Juan Gutenberg? Si usted lo vivió, estaba ahí, usted estaba vivo, hombre. Estaba en los lomos de alguien. Ahí estaba usted. Y cuando se levantó Juan Gutenberg, y el primer libro que este hombre imprimió, ¿sabe qué era? ¿Cuál era, hermano? La Biblia. La Biblia. Porque era alemán, ¿verdad? Y lo imprimió, hermano. Fue el primer libro. Y entonces, ¿sabe cómo qué? Esa época marcó algo tremendo, porque en esa época se levantó también, unos años más adelante, se levantó, ni sabe quién, hermano, Lutero. Martín Lutero, nace Martín Lutero, hermano, y empieza a hacerles barbaridades a todos los monjes y curas de por allá. Y se levanta un día, ese hombre empieza a leer la Biblia y agarra y planta sus tesis en la puerta, hermano, de la catedral en donde él estaba ministrando. Él pone su protesta, y de ahí en adelante surgen los famosos protestantes. ¿Por qué? Porque Dios hace exactamente 500, ¿cuántos años le dije? Levantó una nueva generación. Hace 14 generaciones el Señor empezó a levantar y empezó a formarlo a usted, y dijo, este me va a servir, pero dentro de 560 años. Hermano, porque Dios tiene paciencia. Hermano, porque Dios es bueno. Y porque Él se espera hasta que usted esté formado. La buena obra que el Señor empezó en cada uno de vosotros, la concluirá. Aún en el día de Cristo. Aleluya. Qué cosa más linda, hombre. Entonces ahí veníamos nosotros en los lomos de alguien, hermano. Y saber qué cosas pasó usted. Qué peripecias hizo, hermano, en el camino. ¿Cuántas veces quisieron abortar ese feto? ¿Cuántas veces
balearon, tal vez no habían balas, pero cuchillos, sí, acuchillaron a uno de sus descendientes y todavía, como le expliqué el domingo pasado, usted no se muere hasta que se muere, ¿verdad? Y sale usted, o su descendiente, ¿verdad? Su decabuelo, salió. Y tuvo un hijo y otro hijo y los estuvieron persiguiendo, y usted no sabe si alguno de los que persiguieron, de los protestantes que quemaban en las hogueras, era su abuelito. Usted no sabe eso. Usted no sabe eso. Y usted tal vez ni me lo cree, hermano. Yo le miro cara como que no me lo cree. Porque a veces nos han dicho, no, es que la herencia maya, la herencia de tal inca, azteca o lo que sea, esa es nuestra raza y vamos a pelear. Usted no sabe de dónde viene. Usted no sabe qué semilla venía rodando, hermano, por todo ese río y se metía por los valles, se metía por las montañas, iba, y en ese río tan tremendo, ahí iba la genética que lo iba a formar hasta que llegara a constituirse en un lago precioso como ahora usted lo es. Lo único es que hay que sanearlo. Así es. Amén. Hay que sanearlo, hermano. Nos tienen que dar ese compuesto químico. Nos tienen que dar la fórmula, hermano. Nos tienen que decir exactamente cómo vamos a ser descontaminados. Amén. Y por lo menos nosotros hemos aprendido, hermano, nuestro apóstol nos ha enseñado que hay 12 fuentes de descontaminación. Y si se va a descontaminar algo es porque está contaminado. Entonces hay que aplicarle todo eso, hermano. Hay una fuente de descontaminación que es maravillosa. ¿Sabe cuál es? La ministración del alma. Así es. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y entonces se descontamina su alma. Esa es una fuente de descontaminación. Otra fuente de descontaminación es escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque mientras usted está escuchando, la fe viene por el oír y entonces empieza a descontaminar. Empieza a botar un montón de prejuicios que tiene. Empieza a botar un montón de conceptos que tal vez tenía ahí arraigados en su corazón al escuchar la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. O parafraseado, conoceréis la verdad y la verdad os descontaminará. Amén. Aleluya. Entonces hay que escuchar la palabra. Por eso es que los niños, aunque estén dormiditos, hermano, y que se les está ministrando la palabra, uno los está descontaminando. Nosotros tenemos la bendición maravillosa, hermano, de que todavía hay niños pequeños que podemos descontaminarlos y limpiarle su alma y decirle, hijita, tú no te vas a casar a los 18. Tú vas a ser libre de toda maldición. Tú ya no vas a, tú nunca vas a probar un trago de licor. Tú nunca vas a llevarte un cigarro a la boca. Tus pies nunca van a correr presurosos al mal. Yo bendigo tus piececitos. Hermano, uno puede agarrar a sus hijos y bendecirle sus pies. Y en lugar de estarle diciendo, pato, patudo fuera, sáquese, no, agárrenle los piececitos, hermano, y bendiga. Estos pies nunca van a correr a derramar sangre inocente. Es una fuente de descontaminación. ¿Sabe qué otra fuente de descontaminación hay, hermano? La alabanza. Aleluya. La alabanza y la adoración, hermano, es una fuente de descontaminación. Nuestra alma se descontamina cuando usted ve que el otro perdió la compostura.
Usted dice, yo también quiero perderla, dice usted. Porque lo único que ha perdido es tal vez la gordura. Bueno, perdón. Vamos a ser descontaminados. Mire, pues voltéese ahí con su hermano, ministrelo. Ministrelo, dígale, yo estoy siendo descontaminado. Ay, Señor Jesús. Estamos siendo descontaminados, hermano. Es un proceso, mire, no es un proceso de la noche a la mañana. Porque mucha gente cree que sus problemas se van a arreglar de la noche a la mañana. Pastor, aquí le traigo a mi marido, arréglemelo. Ore por él. Pastor, usted oró por mi marido y mire, peor se puso. Es un proceso. Es un proceso. 560 años lleva de que lo echaron a perder y ahora no se va a componer de una noche a la otra. Tiene que pasar un proceso. Tenemos que pasar un proceso, hermano. Tenemos que pasar un proceso. Bueno, hoy le voy a hablar de otra forma de descontaminación. Pero mire qué cosas, hombre. Es que traigo tanto aquí que decirle, hermano. La genética cuantitativa. Dentro de las ramas de la genética, yo quiero ir rápido con esto porque quiero ministrar. No nos vamos a ir tarde, vamos bien en tiempo, hermano. No se me asuste, no se me asuste. Estudia los caracteres continuamente variables, tanto en cantidad como en extensión. Estos caracteres pueden estar bajo la influencia de numerosos genes. Es una herencia poligenética. Qué interesante, hermano, porque la herencia poligenética quiere decir que viene de distintas fuentes. Y puede ser que hayan mezcla de razas, puede ser que haya cosas, digamos, que se hicieron en el pasado y que afectaron a una persona y que esa persona viene ya afectada por eso y que lo viene trasladando de generación en generación. Eso es lo que la ciencia, hermano, hasta nuestros días ha descubierto, pero que la Biblia ya nos lo decía. De generación en generación. Por eso es que hay gente que tiene distinta constitución física. Puede que tenga una herencia poligenética en donde se juntaron, digamos, hay gente que es muy fuerte en su cuerpo, se juntaron dos genes que le dan esa fortaleza. Y hay gente que es muy débil en su cuerpo, se juntaron dos genes también que tienen esa debilidad. Entonces eso es lo que dice esta genética cuantitativa. Yo quiero ir rápido porque no lo quiero llenar de conceptos. La genética humana estudia, dice acá, la herencia biológica del hombre. Básicamente se trata de un estudio entre las semejanzas y diferencias hereditarias de los humanos, las causas que lo producen y la forma de transmisión. Es bien sabido que muchas enfermedades tienen un componente genético muy importante. Hay enfermedades que ya vienen determinadas genéticamente. Y los científicos han dicho, por ejemplo, hay un síndrome que le llaman el síndrome de Down. Ese síndrome viene afectado por un gen, ya viene afectado con eso, y entonces ellos pueden saber si una persona va a tener eso o no. Pero así hay muchas otras enfermedades que ya vienen dentro de los genes. Y ese es el problema, porque hay muchas enfermedades que no se pueden curar si no es a nivel genético, en lo biológico. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Amén. Hay enfermedades que no se pueden curar. Hay enfermedades que dicen, bueno, él así viene y entonces, ¿qué hacemos? Los médicos dicen, señora, va a tener que vivir con eso. Porque su niño trae tal y tal y tal problema, o su niña trae tal y tal y tal cosa.
Ya la ciencia ya llegó hasta un momento en el cual dicen ellos, aquí nos topamos, aquí ya no podemos hacer nada. Aleluya. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, hermano. Dios puede hacerlo. Dios puede sanar nuestra genética. Dios puede sanar nuestros genes. Dios puede sanar en lo más interno aquello que es imposible, aquellas enfermedades que son prácticamente mortales y que son enfermedades incurables. Dios puede levantar aún a los muertos, hermano. Aún cuando los muertos ya están bien difuntos, cadáveres fríos, los levantan, hermano. Amén, gloria a Dios. 4 días tenía Lázaro. Por eso es que Marta no creyó. Le dijo, Señor, ya lleve. Aquí te traigo una mascarilla por si sientes el tufo que se va a desprender de ahí adentro. No, le dijo el Señor. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces esto que yo le traigo hoy, hermano, es un regalo precioso, hermano. Pero tiene que creerlo. Amén. Tiene que creerlo. Impresionante, hermano, pero el Señor dice que entró en una ciudad y no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía. ¿Y sabe qué ciudad era, hermano? Nazaret. Y no pudo hacer milagros, hermano. Yo digo, pero qué cosa más tremenda. ¿Será que Dios hace milagros en la calle y en la iglesia no? ¿Será que la gente cree más en la calle que en la iglesia, hermano? Hermano, no tenga pena, se va a sanar de ese su problema. Dios dice que lo va a sanar. Ay, Dios, hermano. Ay, si el Señor, no, si por eso vengo con usted para que me recete algo, pero ya sé que el Señor no va a hacer nada. Y en la calle tal vez sí creen, hermano. Ay, Señor, por eso es que el Señor se agradó de aquellas ciudades que lo recibían e hizo infinidad de milagros que si se escribieran los libros no cabrían. Bueno, estudia las estructuras. Esta es la citogenética. Las estructuras y los mecanismos celulares relacionados con la genética. Analiza profundamente los cromosomas, pues se encuentran en el núcleo de la célula y contienen los genes que son los portadores. ¡Qué cosa más tremenda, hombre! Son los portadores del material hereditario. Entonces, cada gen es cada cual, dijo alguien, ¿verdad? Pero mire pues, cada gen trae algo. Cuando yo estaba leyendo esto, ¿sabe cómo me imaginaba yo al gen? Me lo imaginaba como un hombrecito pequeño, con un su morralito, hermano. Va pues, con un su backpack. Y entonces, ya cuando se lo mandan para otra persona, dice, bueno, ya me voy. ¿A dónde vas? Es que estamos haciendo uno nuevo. Ah, vaya, que te vaya bien. ¿Llevas lo suficiente? Sí, aquí llevo todo. Va, ¿sabes qué? Llévate estas fotos, ahí te acordás de mí. Mira, llévate este CD para cuando escuches esta canción, te acordás de lo que vivimos. Mira, y llévate esto también, y esta pulsera que es la que te va a recordar nuestro amor. Y llévate esta roca de aquí para acordarte de nuestra tierra. Y entonces ahí va metiendo todo ese gen, hermano, lo amarra bien y se va a formar a otra persona. Y entonces ya cuando la está formando empieza a abrir todo lo que trae en su maleta. Y empieza a sacar las cosas y empieza a poner, esto va bien por aquí, esto va bien por allá. Y todos los genes trabajando con lo que trajeron. Cuando ese personaje se reproduce,
el gen agarra otra vez las cosas y se va. Y ya no lleva solo una maleta, ahora lleva 2. Y entonces va bien cargado. Entonces, el punto ahora, hermano, ¿cómo botamos todo lo que ese gen trae? ¿Cómo quemamos todo lo que ese bandido? Porque a veces los genes hasta se llevan sus mismos ídolos, ¿verdad? Porque la mamá gena, le dice: mijito, llévate esta medallita, mira, te va a hacer, esta da buena suerte. Mira, llévate este es San Caralampio. Este hace buenos milagros, llévatelo también. Y ahí va el gen, se mete en la criatura recién formada y ya traen eso. Qué cosa más tremenda. Usted no sabe qué cosas pusieron en su casita. Usted no sabe qué cosas hay ahí. Le pusieron, le mandaron un surrecado. Y ahorita le voy a enseñar cómo fue eso, hermano. Todavía estamos en la jugada, ¿verdad? Bueno, la genética molecular, dice, estudia los aspectos moleculares que subyacen a los mecanismos de la herencia, su expresión, regulación, variación y evolución. ¿Se le quedó? Gloria a Dios. Ay, Señor. Lo que hace esta genética molecular, hermano, es que estos son diferentes formas en las que se van dispersando dentro de la persona, y lo van haciendo, digamos, lo van diferenciando de otras razas o de otros individuos, pero lo van acercando a la raza o al individuo de la cual se tomó el gen original. Entonces, por eso es que trae expresiones, trae herencias, y entonces lo que hace es que lo va normando por dónde es que tiene que ir. Entonces es como un gen que ordena, lo que se debe hacer y cómo se van a distribuir y todo eso. Entonces, mire, yo se lo pongo así de una manera bien sencilla para que lo podamos entender, hermano, porque necesitamos ministrar esos genes. Amén. Sobre todo a los más bandidos, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable hombre de mí, porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque veo que hay una ley en mis miembros, decía él. Y por último, la epigenética, que se refiere a la influencia del entorno sobre los genes y su traslado hereditario. Entonces, esto implica de que hay herencias ambientales que se van heredando, que se van trasladando. Quisiera ponerle algunos ejemplos, pero los únicos que se me vienen a la mente son muy fuertes, hermano. Pero de acuerdo al ambiente en el que se desarrollaron sus antepasados, ese ambiente no necesariamente lo tuvo que haber vivido usted para poder saber de qué se trata. Es como un anzuelo que se pone. Es como una carnada. Y entonces esa herencia, que eso viene dado a través de la epigenética, lo que hace es que trata de buscar ese ambiente y trata de reproducir ese ambiente en su vida. Por eso, mire, alguien contó esto y me pareció muy interesante porque había un hombre que fue a pescar
Y era un buen pescador, porque agarraba unos pescadones tremendos. Y todos lo miraban con envidia, ¿verdad? ¿Y cómo hiciste para agarrar ese tremendo pescado? Y lo agarraba y decían, lo tiraba al final de cuentas. Le dijeron, pero ¿por qué agarras los pescados más grandes y los tiras? Porque mi sartén es chiquita, decía él. Tenía una sartencita así pequeña. Entonces mire hermano, mire. Alguien lo contó en alguna oportunidad y se me quedó, pero fíjese que eso muchas veces se reproduce en nosotros. Nosotros hacemos las cosas porque así se deben hacer y no tenemos una explicación para eso, ¿verdad? Dice, hermano, ¿y usted por qué? había un centro militar allá en mi país, en donde todos los cadetes, todos los años pintaban el patio. Y entonces todos los años ellos veían que había una rueda así que había que pintarla de blanco, y la pintaban, la dejaban bien bonita, le ponían su orilla así para que no se pasara la pintura, y la pintaban, la sopleteaban y le echaban. Y todos los años hacían eso. Estaba en medio del parqueo. Y entonces un día llegó un visitante ahí y dijo, mire, ¿y por qué todavía están pintando esa cosa? Pues no sé, a nosotros nos mandan a pintarla. Pero qué raro, porque lo que pasa es que cuando yo era soldado, dijo él, a nosotros nos mandaron a pintar el parqueo. Y lo empezamos a pintar y de repente alguien pasó por ahí y botó el bote de pintura. Y entonces, como no sabíamos qué hacer, le hicimos una forma así redondita, bien bonita. Y entonces ahí lo dejamos y nos fuimos. Y entonces, todos los años, todos los soldados tenían la obligación de pintar eso, porque ahí estaba. Nadie sabía para qué servía, ni cómo se había hecho. Entonces, mire, tal vez una forma así, que da un poco de gracia, pero en nuestra vida hay cosas que se hacen y nosotros no sabemos por qué las hacemos. ¿No será que eso está relacionado con la epigenética? El entorno. Bueno, salgámonos de esos conceptos. Présteme unos minutitos de su tiempo y ahorita vamos a ministrar la cena y ya nos vamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Ya no lo miro hasta el viernes. Viernes a las 7 de la noche va a estar aquí el apóstol. Ya hablamos y él va a estar aquí ministrando. Aleluya. Mateo 13:24. Les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y qué interesante, porque en este capítulo de Mateo, capítulo 13, es el único lugar en donde se menciona esta parábola del trigo y la cizaña. Y el Señor se las explica. Y le dice: oh, la cizaña son los hijos del maligno, le dice. Y eso, hermano, al hablar de hijos, hablamos de generaciones. Al hablar de hijos, hablamos de descendencia. Entonces la cizaña la sembró el enemigo en medio del campo que Dios había sembrado con trigo. Tú eras un campo precioso, pero llegó el enemigo y puso la cizaña en tus antepasados. Ahí la sembró y se esperó. Y dijo: bueno, si Dios es paciente, yo también soy paciente, dijo él. Y yo voy a esperar. Y se sentó a esperar. Y no era necesario hacer nada. La cizaña empezó a crecer sola y se empezó a multiplicar. La cizaña se empezó a reproducir de generación en generación. Los hijos empezaron a tener hijos, y los hijos otros hijos, y más hijos y más hijos. Y ya ve usted todas las generaciones que hubieron ahí. Y ahí estaba la cizaña. Entonces lo que hay que hacer ahora
es que hay que venir y extirpar esa cizaña. Amén. 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 Y entonces los labradores le dijeron al Señor: Señor, si quieres podemos ir a cortar la cizaña de una vez con el trigo. Vamos a quitar la cizaña para que ya no crezca con el trigo. Y él dijo: no hagan eso, porque si ustedes hacen eso van a arrancar la cizaña juntamente con el trigo. No, yo voy a enviar a unos delegados especiales, especialistas en conocer cizaña. Y él dijo cómo lo iba a mandar, ¿verdad? Que iba a hacer en la siega sus ángeles, etcétera. Pero yo me lo imagino, hermano, que el Señor dijo: bueno, ahora vamos a enviar a los especialistas en cizaña. Se pusieron como 500, hermano, enfrente de él. Llevaban todo su equipo. Les dijo: sí, todo el equipo. Y sus lentes, aquí los llevamos, unos lentes especiales, hermano, que se los ponen. Y así como aquellos que miran en la noche, aquellos que usan el Army, que se mira verde, así. No sé si usted los ha visto, hermano, en películas. Yo sé que usted no mira televisión porque usted es muy consagrado, ¿verdad? Pero de repente usted ha visto esos lentes, que se los pone y entonces donde está oscuro se mira cabal, exactamente. Y hay un compuesto que utilizan los equipos especiales de investigación que se llama luminol. No sé si usted sabe que existe. Se lo echan donde ha habido sangre. Y entonces apagan la luz y le ponen una luz de esas ultravioleta, ¿verdad? Y entonces sí, aparece ahí por todo. Yo me imagino que así han de ser los expertos, hermano, en ver cizaña. Y entonces viene Dios y manda a su equipo SWAT, hermano. Lo manda. Y se meten en su genética. Aleluya. Aleluya, se meten. Y entonces se ponen a ver con los lentes en dónde están esos genes bandidos, que cómo se esconden. Y de repente encuentran a uno que está ahí, hermano, quemándole incienso a la diosa, a la reina del cielo. Él lo agarra, hermano. Fuera. Cortado. Con una espada de doble filo, hermano. Gloria a Dios. Mire cómo me imagino yo eso, como la guerra de las galaxias, dice usted, ¿verdad? No. Eso es lo que pasa. Y esa es la conclusión, si me ayudas para ministrar. Eso es lo que pasa Santo Rey. cuando usted se toma la Santa Cena. Amén. Cuando usted se toma la Santa Cena, hermano, ahí, en esa sangre bendita, ahí va la genética de Cristo. Y entonces viene, hermano, esos expertos en aniquilar herencias malditas. Gloria a Dios. Perdóneme la palabra, hermano, pero sí hay herencias de maldición Así es. que vienen sobre la gente. Hay abuelos, hermano, que en la ignorancia los hicieron prometer y hacer votos de pobreza. Hay abuelas que les hicieron hacer votos de castidad. Hay gente en el pasado que les han hecho hacer juramentos, hacer compromisos, hacer cosas terribles, hacer pactos de sangre, o aún matar a alguien. Y esa genética quedó impregnada. Y esa genética se va reproduciendo uno tras otro. Y cuando llega al hijo, ya el hijo viene con una genética trastornada, con una genética pervertida. Pero ahora Dios envía su poderosa sangre, hermano. Alabado. Y se mete en nuestra genética. Alabado. Y empieza a buscar eso. Y lo empieza a aniquilar. Lo empieza a matar. Aleluya. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, hermano. Vamos
tomar la cena del Señor. Pero tal vez antes de que empiece mi hijo, que ahí me estaba dando un poquito de tiempo, le quiero leer en dónde empieza el tema, hermano. La redención de nuestra genética. Aquí vamos a redimir nuestra genética, hermano. Gracias Dios, aleluya. Dice este pasaje, Mateo 12:33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque el árbol por su fruto es conocido. ¿No hablará eso de genética, hermano? ¿Verdad que sí? Así es. Y le dice el Señor a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia, apaguen ese celular, del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Eso habla de genética. Eso habla de una genética corrompida. Eso habla de una genética mala. Y aquí les estaba hablando a los fariseos y les estaba diciendo: ustedes lo que tienen es que a ustedes los mezclaron con culebras. Para que entendamos, hermano. Es que qué generación más perdida esa generación, hermano, en donde solo estaban buscando los defectos del Señor. Llegaban a escuchar un discurso no para aprender o para ser bendecidos, sino para ver en qué se equivocaba el Señor. Ah, no, eso no es así. No, la Torah no dice de esa forma. No, pues yo eso no mucho que lo recibo. Entonces, ¿para qué llegaban, hermano? ¿Para qué llegaban? Solo a fastidiar, ¿verdad? Solo a fastidiar y a que les pasaran el tráiler. Eso les gustaba, hermano. Cuando el Señor decía generación de víboras, o sea, hasta movían la cola, hermano. Así les gustaba. A él les gustaba. Les gustaba que le dieran palo, pero no para que los arreglaran. Ellos no se iban a arreglar. Pero posiblemente en nuestra generación hubo gente que se opusieron fervientemente al evangelio, con convicción, y que decían: no, yo en esta religión nací y en esta religión me voy a morir. No acepto propaganda protestante. En esta casa veneramos a no sé quién. Y esa fue la herencia. Esa fue la herencia, hermano. Esa fue la genética. Entonces por eso es que cuando venimos a Cristo tenemos que ser descontaminados. Amén. Pero hoy hay una fórmula, no mágica, sino una fórmula divina, hermano. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Ellos han preparado los elementos para usted, hermano, con amor. Los han preparado con amor para usted, para bendecirlo a usted, para que usted pueda salir de este lugar con su genética renovada, con su genética cambiada. No hay cosa mejor, hermano, que ser uno formado a la imagen del Hijo Jesucristo. Y eso nos va a diferenciar de las razas y de la genética contaminada con la cual nosotros cohabitamos.